tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es jueves 5. Estamos aquí en el tiempo con Dios y bueno, pues me da gusto estar con ustedes en esta oportunidad y poder pues compartir este espacio del tiempo con Dios, que Palabra Viva bien tiene transmitir cada día, todos los días a las 8 de la noche. Aquí estamos con este tiempo, espacio que usamos para compartir con ustedes estos conceptos, estos principios, estos estudios que tenemos sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Y en ese tiempo hemos estado explorando primero el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a estudiar unos versículos que están en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y hemos venido hablando de aquellos que se jactan de ser muy sabios y muy sabelotodos, digámoslo así, usando una expresión muy coloquial. Y que en esa sabiduría pues hasta nos incomoda o es incómodo estar con una persona que es así y que pues no resulta grato estar, por más que sepa, es incómodo. E incluso cuando se va a alguna atención, digamos, por ejemplo, cuando va a la atención médica, hay médicos buenísimos, muy buenos en su profesión, en su especialidad, pero las personas tienen una incomodidad por ir con personas. Si es que el doctor es una persona tan altiva por lo que sabe y a los pacientes los maltrata y bueno, es incómodo. No todos los casos, claro, son los casos excepcionales y lo mismo sucede en otras disciplinas, ¿verdad? Cuando estamos con alguien que, digamos, un arquitecto, un ingeniero que está diseñando una casa o algo y que pues trata como que de mermar al contraparte porque pues no conoce del tema y se vuelve soberbio y es una charla incómoda, por decir menos. Así sucede en todas partes y no nada más en todos los ambientes y donde nos desempeñemos, siempre puede darse esa circunstancia y es poco grato, poco no lo deseamos, vaya, en pocas palabras, estar con una persona así. Y el apóstol Pablo estaba hablando a esta comunidad porque tenían ese conflicto, porque pues se había dado ese tipo de circunstancias. Y en esta oportunidad, estos versículos, Pablo está hablando de Cristo, está hablando de Jesucristo, porque dice, para que ustedes no se jacten de méritos propios. Jesús fue el que hizo o pagó por sus pecados, pagó por su salvación, nos justifica. Y nosotros no tenemos, o tú no tienes ningún mérito que te haga sentirte más. Y en eso que el apóstol estaba enfatizando con ellos, ahora en estos versículos dice así: Pablo anuncia a Jesucristo crucificado, no con palabras ilustres o exceso de sabiduría, sino guiado completamente por el Espíritu Santo para que la fe de los oyentes estuviera cimentada en el poder del Señor. La sabiduría de Dios está predestinada por Él antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Si los poderosos hubieran conocido esto, no habrían crucificado a Cristo. Esta sabiduría que Dios da a las personas es para que podamos entender, no para envanecerse aquel que, porque evidentemente que cuando Dios te usa o nos usa, es para que el otro entienda, para que el otro pueda persuadirse, no para que nosotros nos envanezcamos de ser muy sabios o muy buenos. Y es lo que Pablo enseña, y dice así en el primer versículo de este capítulo 2. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Versículo 3. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué del mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos,
Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente. Pero si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en las Escrituras, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. O sea, está siendo claro, dice, yo lo que les enseñé no lo enseñé porque yo sea muy bueno, en palabras más, palabras menos, es lo que les está diciendo Pablo. Yo lo que les enseñé a ustedes nunca se los enseñé porque yo sea un erudito. Se los enseñé con mucho temblor cuando me presenté a ustedes, con mucho miedo, pero Dios me usó para compartir con ustedes, y lo que compartí es porque Dios quiso. Sí, y lo reconozco, y así se presenta Él. Y fíjense en esto, el sentido de humildad y sencillez con lo que tiene que hacer Pablo, en este caso, ante esta comunidad, para remarcar la autoridad de Dios y no la de Él. La sabiduría de Dios no es como la de este mundo. Pablo habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, capaces de comprender y aceptar la palabra de Dios. La sabiduría del Padre, anunciada por el apóstol, es el Evangelio de la cruz, la misma que ha sido predestinada antes de la fundación del mundo. Esta sabiduría puede ser comprendida solo por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de la salvación por medio de la cruz nos lleva a la gloria de Dios. Sin embargo, los poderosos de este mundo no tienen conocimiento de la sabiduría del Padre, por tanto, han crucificado al Señor de la gloria. Dicen que si ellos hubieran entendido, dice, si ustedes entendieran en qué consiste esa sabiduría, pues no habrían crucificado al Señor Jesús. Pero en esa torpeza y en esa ceguera espiritual que tenemos, nos perdemos y pensamos que somos poderosos o somos hombres muy sabios o mujeres muy sabias, que todo lo entendemos y todo lo sabemos. Pero en este mensaje, en esta carta del apóstol Pablo que escribe a esta comunidad, pues les reitera, dice, yo lo que he hablado no lo he hablado por mí, lo he hablado porque es lo que el Señor Dios puso en mí para compartir con ustedes, y no es sabiduría mía. Y se ha hablado con palabras o con un mensaje más profundo, más complejo, porque lo tuvo él con estas personas. Dice, lo he hablado con personas que han alcanzado ya otro nivel de conocimiento y han entendido a qué sabiduría me refiero. Pero dice, pero mi punto de partida no es que yo sea muy bueno, sino que Dios es el que me ha usado para compartir con ustedes. Y Dios puede usarte, nos puede utilizar, recurre a los hijos de Dios, a usted y a mí, para poder llevar palabras de sabiduría a personas que lo necesitan. Pero no para que nosotros nos gloriemos, ni nos llenemos de orgullo y satisfacción, sino que con esa misma humildad nosotros podamos presentar esto no como nuestro, sino como algo que el Señor Jesús hizo por nosotros, o Él hace por nosotros, o Dios nos da para poder, como les digo, por gracia, como un regalo inmerecido, poder transmitirlo a otros. Hoy por hoy creo que nosotros necesitamos entender esta sabiduría y de esta humildad que necesitamos, porque el mundo está lleno de soberbia, de personas o de situaciones en las que el que presume de más es el que es más poderoso, o el que tiene más cosas es el que resalta.
pero a final de cuentas sabemos que al final del camino no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar ningún título, ningún crédito, ningún honoris causa al cielo. Vamos a irnos como llegamos, sin nada. Pero mientras estemos en este mundo, nosotros debemos de enseñar que esta humildad es la que prevalece, es la que nos anima a Dios, nos invita, y el mensaje del Evangelio a proclamar. Hoy por hoy necesitamos ser personas humildes, sencillas, prudentes, sensatas, que puedan compartir un mensaje oportuno, un mensaje directo y claro a todos aquellos con los que convivimos, con los que estamos, que están a nuestro alrededor, y que sea de utilidad para ellos y sobre todo para usted también. Yo los dejo con esto hoy en el Tiempo con Dios. Vamos a continuar, seguir hablando de este interesante tema el día de mañana. Los espero aquí a las 8 de la noche en un tiempo más de Tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho.